Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahak Wadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Y todo eso regresa al hebreo, al paleo hebreo, que nosotros lo creemos por medio de fe. Porque era profético que nosotros íbamos a recibir el nombre del Padre Yahweh y de su Hijo Yahawashi, porque el Padre y el Hijo son dos entidades diferentes, ¿ven? Que están en un mismo espíritu. Por eso es que el Señor Yahawashi, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, Él dijo que sean unos ellos como tú y yo somos uno, pero no quiere decir que sean uno solo. Está hablando de que estén en una misma mente, en un acuerdo, ¿ok? Pero, gente le gusta complicar las cosas, man. Porque a final de cuentas no tienen el espíritu para poder cumplir lo que la profecía dice. Y antes de esto quiero sacar esta escritura porque siempre, se bueno, casi siempre, ¿verdad? Cuando menciono esto de los nombres y del paleo hebreo, era, era profético, man. So, como dice aquí, Sofonías 3:9, dice, y en aquel tiempo, que estamos viviendo en ese tiempo, porque cuando el Señor habla de aquel tiempo y en aquellos días, está hablando de un futuro. Era profecía bíblica que se está refiriendo a los últimos tiempos, man. Y estos son los últimos tiempos, porque, como dice la escritura, si, you know, no hay otro nombre bajo el sol. No hay otro nombre, creo que es en Hechos, Hechos 4:11 dice, este Yahabushai, que yo sé que aquí dice Jesús, pero Jesús no es su nombre porque tienes que regresar a cuando se inventó la letra J. Eso dice, la letra J, la letra J no se inventó, ok, técnicamente, ¿verdad? Sino que evolucionó de la I en el siglo XVI, gracias al gramático italiano Gian Giorgio Tricino, quien en 1524 propuso diferenciarla para representar un sonido consonántico distinto al de la vocal I. Antes de eso, la J era simplemente una variante de la I utilizada por los escribas. Antes de la J era la I. Y por eso es que antes se le decía Jesús o Jesús. Y antes de eso era Jesús. Pero antes de eso, ¿qué era? Antes de Jesús, ¿qué era? Antes de la forma griega Jesús, que hoy lo conocemos como Jesús, el nombre original de Jesús era, esto es lo más correcto en el español, Yeshua. En hebreo, una forma abreviada del nombre Yehoshua. Y a veces una forma abreviada, porque en el hebreo hay que acordarnos que el hebreo no tenía vocales, más que dos, la A y la I. Y eso lo sabemos por medio de fe, man. Dice, porque Yeshua era una forma abreviada del nombre Yehoshua, que es Yahawashai, que significa el Salvador. No significa Yahweh salva, significa el Salvador. Dice, el nombre de Jesús se convirtió en la forma griega del nombre hebreo Yahawashi. Aquí dice Yeshua, pero es Yahawashi. Y se popularizó en las traducciones de la Biblia y el cristianismo. Tienes que regresar antes de lo que era Jesús, porque estamos hablando del nombre de nuestro poder, del nombre de nuestro Dios, man. Por eso es que dice aquí, Hechos 4:11, este Yahawashi es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Que entendiéndolo bien, quien realmente los rechazó fue el Señor, no ustedes al Señor, porque ustedes no pueden decidir si aceptan o no. Esto es simplemente la decisión de Yahweh, el Señor, el Padre Yahweh, man. Dice,
Ajá, eso es lo que estábamos hablando, Juan 17 y 11. Ah, como dice aquí, Juan 17 y 12 es la que cubre lo que acabo de decir. Dice, cuando estaba con ellos, Juan 17 y 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ok, y hay otra escritura también que dice que nadie los puede quitar de tu mano. Ah, ah, un momento. Juan 10. Oh, man. Juan 10 y 28. Vamos a ir aquí. Juan 10 y 28. Ok, dice... No, man, Juan 10 y 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ok, que las ovejas está hablando... sabemos quiénes son las ovejas, man, los seguidores, los siervos del Señor, man, a quien ellos cuidan, a quien el Señor cuida más bien, ¿ok? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y por medio de quien el Señor manda su voz. Porque una y otra vez el Señor ha mandado a los profetas, man, que hablan en nombre del Señor. Por eso creo que es Hebreos 11. No, Hebreos 1. Dice Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, so el Señor a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo, habla por medio de los profetas, man. Ok, así es como el Señor hace. Ok, porque también eso era profecía, era una promesa que el Señor dijo, man. So, como dice aquí Jeremías 3 y 15, dice, yo les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y eso estaba hablando de pastorear, de apacentar, y eso se hace con las ovejas, man, con un ganado. Ok, so, ¿qué es lo que dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ok, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ya ves? Yo y el Padre uno somos. Y eso no quiere decir que el Padre y el Hijo son uno, man. Esto es bien simple. La Trinidad, eso es pagano. Eso viene de algo, de cuentos paganos, man. Ok. Vamos a ver. Ok, un momento. Mi video iba a ser de otro, pero, you know. Ya ves, dice, la idea de una Trinidad no nació con el cristianismo, sino que tiene raíces mucho más antiguas en regiones y filosofías paganas. Una de estas fue Mesopotamia, los sumerios, babilonios, asirios. Dice, en las regiones de Mesopotamia ya existían triadas de dioses principales. Ok, y ustedes pueden hacer su investigación como Anu, o nomás ponle pausa y lee todo esto, man. Ok, ahí se ve la idea de poder compartido en tres en lugar de uno solo. En Egipto antiguo, ok, las llamaban triadas familiares, padre, madre e hijo. En la India, en Grecia, en Roma. Ok, so la Trinidad como concepto es mucho más antigua que el cristianismo y se repite en varias culturas. ¿Ya ves? Por eso es importante entender la palabra Dios.
en el contexto y en el trasfondo hebreo, ¿ok? En el trasfondo israelita, ¿qué es lo que nosotros entendíamos por la palabra Dios? Entendiendo esa palabra, entonces podemos disolver esa fortaleza de la Trinidad. Porque es bien sencillo, man. ¿Ok? Es bien sencillo destruir esa. ¿Ok? Porque la palabra Dios en el hebreo es Alahayam. Y Alahayam, como dice aquí, vamos a ir a Génesis 1. Y 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es esa palabra por Dios? God. Que es la Strong Hebrea 430, que es Alahayam. ¿Ok? Alahayam, que es un plural. Y dice gobernador o rulers, que son gobernadores, jueces, divinos, ángeles, dioses. Ok, esto está hablando de una jerarquía de un poder. Ok, y sí, no hay nadie más como el Padre Yahweh, porque él lo dijo, yo soy Yahweh y nadie más como yo. Lo tengo que escribir como Jehová, pero sabemos que no es, su nombre no es Jehová, man. Yo soy Yahweh y no hay uno como yo. Ok. Isaías 45:5, man. Y aquí te está dando su omnipotencia, man. Su omnipotencia. Ok, como dice aquí. Isaías 45:5 dice, yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Ya ves, no hay, porque a él se le conoce como el Altísimo, en el inglés como el Most High. ¿Por qué? Porque es el Altísimo, no hay nadie como él. ¿Ok? Pero entendiendo la palabra por Alahayam, ¿ok? Es un orden, hay una jerarquía en los cielos, man. Porque es el Padre Yahweh como el Altísimo, el Señor Yahawashi, ¿ok? Que siempre ha estado, por eso se le llama el primogénito y el unigénito de toda la creación, porque como estábamos en Juan 17 y un momento, como dice aquí Juan 17:5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, ¿ok? Glorifícame tú al lado tuyo, ¿ok? Las escrituras son bien sencillas, man. Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. ¿Ya ves? Antes de que el mundo fuera, el Señor Yahawashi ya estaba. ¿Por qué? Porque tenemos que entender esa palabra por Alahayam. ¿Ok? Alahayam, el Señor Yahawashi es el primogénito y unigénito de toda la creación. ¿Por qué? ¿Ok? Dice, y esto es Google AI o Google Inteligencia Artificial, dice el primogénito y unigénito de toda la creación. Se refiere a Yahawashi Hamashiach y significa que Él es la imagen visible del poder. ¿Por qué? Porque Él nos muestra al Señor. No diciendo que Él es, pero Él representa al Señor, porque una imagen representa algo que tú representas, como tú con tu hijo. Tú le infundes tu imagen en cómo debería de ser. ¿Ok? Por eso la escritura en Génesis 1 o 2, no estoy seguro, habla del hombre. Dijo el Alahayam, hagamos al hombre a nuestra imagen. No queriendo decir que eso está hablando de que se comportara de una manera, que fuera de una manera. Dice, el primero y más excelso de toda la creación, extendiéndose antes de que fuera creada y participando en su formación. Wow. Man. ¿Ok? Y participando en su formación. Pero no siendo el mismo un ser. No, esto está mal. Pero no siendo él mismo un ser creado. Claro que sí, man. Él fue la primera creación del Padre Yahweh. ¿Ok? Dice, el término primogénito o protocos indica supremacía, prioridad y soberanía. ¿Ok? Y aquí está mal, dice, no el primer ser creado. No, sí fue el primer ser creado. Porque el Padre Yahweh, lo creó. El Padre habló
y se hizo el Señor Yahabushai. Y por medio del Señor Yahabushai se hicieron todas las cosas. Ok, por eso es que a él en Juan 1:1 se le dice que la palabra estaba en el principio, porque el Padre habló y Yahabushai se manifestó. Ok, nuestra mente no puede entender lo que el Señor hizo, man. No es nuestra mente igual que la de él. Estamos súper limitados, man. ¿Ok? Pero las cosas que el Señor nos dice son fáciles, son simples, pero son difíciles para quien no tiene el Espíritu, man. Y eso es solamente misericordia del Señor que nos ha permitido conocerlo. ¿Ok? Dice, so eso es todo, man. So entendiendo la palabra Lahayam, ¿qué viene? Como dijimos, es una jerarquía. El Padre Yahweh siendo el Altísimo, después del Señor Yahabushai, después los primeros frutos, ¿ok? Y los ángeles. Que los ángeles forman el Espíritu Santo, porque son ángeles separados para asistir a nosotros, man, a los hermanos, para revelarnos las cosas, protegernos, consolarnos, hacer todas estas cosas, man, que el Señor hace. ¿Ok? Por nosotros, man. So, entendiendo eso. Y nosotros mismos, ¿ok? Los israelitas, somos parte de ese Alahayam. Porque somos hijos de Dios. So, por eso cuando vamos a Salmos 82. Aquí, Salmos 82. Vamos a ver. Salmos 82 y 6. Porque este salmo se está hablando de israelitas. So dice, yo dije, ustedes son dioses. Y cuando ustedes ven la palabra dioses aquí es con D minúscula. ¿Por qué? Porque somos inferiores al Padre Yahweh y al Señor Yahabushai, man. ¿Ok? Por eso, cuando viene Juan 1:1, ¿ok? A ver. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. Aquí dice el verbo, pero, y el verbo era con Dios. Ok, so entendiendo que era Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con los poderes. ¿Por qué? Porque ellos crearon todo esto, man. El Señor Yahabushai, el Padre Yahweh le dio los planos de cómo hacer, cómo lo quiere el Señor. Ok, y el Señor Yahabushai junto con su elección, ok, los ángeles hicieron todo lo que conocemos, man. Todo lo que está. Por eso es que dice, el verbo era con Dios. Ok, y eso lo podemos comprobar en Génesis 1:26. Ok. Génesis 1:26 dice, entonces dijo a Lahayam, hagamos. Es lo que quiero, man. Hagamos. ¿Por qué hagamos? Porque no está hablando de una sola entidad. Está hablando de varias. ¿Por qué? Porque está hablando, porque entendiendo la palabra Dios es más de uno, Alahayam. ¿Ok? So, continuando, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con los poderes, que está hablando de los ángeles, de la elección, los primeros frutos. ¿Ok? Y el verbo era un poder. ¿Ok? Este era en el principio con los poderes. ¿Ok? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, so aquí hay una gran, entendiendo la palabra por Dios, quitas todo, ¿cómo se llama? Todo espacio para una doctrina falsa como la Trinidad. Ok, ahora cuando vamos a Isaías, ¿qué escritura era? Sabes que esa la tenía preparada. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, que esto está hablando del Señor Yahabushai, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, ahora, porque el Espíritu ha estado en esto, por eso nada más estoy siguiendo
lo que es como tenemos que seguirle, man. So, esta palabra por Padre Eterno, porque hay gente que confunde esta palabra, ¿por qué? Porque no se meten al hebreo, ¿ok? El hebreo es algo bien importante de entender, ¿ok? Por eso, como dice aquí, Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Y esa pureza de labios, el Ashawam Kwadash, está refiriéndose al hebreo, ¿ok? Porque el hebreo es la lengua pura que se habla en los cielos. Y también cuando buscas y literalmente vas a los significados del hebreo, su significado es más puro, es más concreto. Con eso, estudiando palabras, puedes entender y quitar todo tipo de cosas que se levantan contra la doctrina correcta, man. Ok, y el Señor nos ha dado herramientas como Blue Letter Bible, como concordancias, ha puesto libros, pero específicamente en este Blue Letter Bible y otras apps que son fáciles de acceso, no hay excusa, man. Ok, dice, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Ya ves, por la lengua pura, el Ashwan Kwadash íbamos a invocar el nombre de Yahweh, porque nos lo iba a regresar y le íbamos a servir en un común consentimiento. Y parte de cómo servirle en un común consentimiento es por medio de entendimiento, por medio de conocimiento, man. Y eso tiene mucho que ver las palabras. Por eso es que cuando vamos a Isaías 9:6, ¿qué es lo que significa como Padre Eterno? ¿Ok? Porque es bien importante meterse a estas palabras, man. So, como dice aquí, His name shall be called the Almighty God, the Everlasting Father. Ok, so la palabra ahí por Father, Abba, ok, en el hebreo es Abba. Ok, so, como dice aquí, padre de un individuo. Ok, un momento. Man, porque tenemos que ir al trasfondo de qué es lo que se conocía por padre. Ok, y le podemos preguntar aquí. Ok, so, como dice aquí, esta palabra, la Strong Hebrea 1, es Abba, que dice padre de un individuo, de Dios como padre de su pueblo, ok, jefe o fundador de un hogar, grupo, familia o clan, ok, jefe o fundador de un hogar, grupo, familia o clan. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Yahawashi, man. Jefe, líder, ok, significado Abba. Puede significar jefe, superior, protector. Ok. También significa fuente, origen. Sí, ¿por qué? ¿Quién es el que creó todo esto? Sabemos que por medio del Padre Yahweh, el Señor Yahawashi creó todo esto. ¿Ok? Pero como dice aquí, jefe o fundador de un hogar, grupo, familia o clan. ¿Ok? Y el Señor Yahawashi es la cabeza, es el jefe, de esta familia, de este grupo. ¿Ok? No hay mucho que, no hay mucho, man, que con esto. ¿Ok? Esto es lo que dice el Señor en la simplicidad en el Señor Yahawashi. ¿Ok? ¿Dónde más, man? Porque no tenía esto preparado. Colosenses 1:18.
Dice, man, damn, man. You see, Colosenses 1:8 dice, um, o 1:18. Man, este es Colosenses 1:15, man. You know, Tobara Yahweh Hashem Yahabushai, man. Ok. Porque ya no sabía a dónde ir. Pero, man, este es Colosenses 1:15 dice, nadie puede ver a Dios, ok, al Padre Yahweh, pero Yahabushai es Dios en forma visible, porque ya vimos qué es lo que significa la palabra Dios, ok. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. ¿Y sabes qué? Quiero agarrarla de la Reina Valera. Ok, dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ya ves, esto es lo importante de las traducciones, porque el otro estaba completamente diciendo algo que no está aquí. Okay. Igualmente la Reina Valera hay veces que se va equivocada y por eso tenemos que regresar al King James. Pero incluso en el King James todavía tenemos que regresar al hebreo. ¿Ok? Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Ok? Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Y por medio de quién? ¿Ok? Porque hay una escritura que habla de que por medio del Padre todo fue hecho. No, todas las cosas fueron hechas. Un momento. Porque hay una separación, man. Ok. Déjenla encuentro. Sí, un momento aquí. Primera de Corintios. Eso es cierto. Sí. Ok, so esta Primera de Corintios 8:6. Ok. Primera de Corintios 8:6. Voy a ir al punto, dice, versículo 5, pues aunque haya muchos, porque, aquí hermanos, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un poder, ok, solo hay un poder, porque aquí va a confirmar lo que significa la palabra Dios, el Alahayam, porque tenemos que entender que Pablo entendía por Dios en el hebreo, Alahayam, porque si solo te vas como la palabra en griego por dioses, te va a salir cosas de cultura griega, ok, trasfondo griego, pero nosotros somos hebreos israelitas, man. So, ¿qué entendíamos por Dios? Ok, so dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un poder, el Padre, del cual proceden todas las cosas,
y nosotros somos para Él. Y un Señor, Yahawashi Hamashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Ya ves? Ok, hay otra escritura. Creo que es Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 y 27. Pero quiero ver si hay un poco más. Ok, so, Primera de Corintios 15, 27 apoya la idea de que el Padre y el Hijo no son uno. Ok, porque aquí hace diferencia. Primera de Corintios 15, 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de su pie. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ok, so, en otras versiones, ahora sí podemos usar otras versiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí lo va a explicar todo, man. Por ejemplo, de la NTV. Yo me acuerdo que es de la NTV. Eso dice, Primera de Corintios 15, 27. Dice, pues las escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad del Señor Yahawashi, no incluye al Padre Yahweh mismo, quien le dio a Hamashiach Yahawashi su autoridad. Ya ves, es bien sencillo, man, de saber, ok, con las palabras en hebreo. Ok, so vamos a continuar aquí en Primera de Colosenses 1, perdón, y 17, ok, o 16 otra vez, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ok, en Él fueron creadas, por medio del Señor Yahawashi, el Padre Yahweh creó todo. Ok, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ok, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ok, Satanás fue creado por medio del Señor, man. Ok, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ya ves? ¿Qué es preeminencia, man? Vamos a ver, ¿qué es preeminencia? Ok, ¿qué es preeminencia? Vamos a ponerle. ¿Qué es preeminencia? La palabra preeminencia significa básicamente superioridad, primacía o excelencia sobre todos, tanto en rango, dignidad, autoridad o importancia. Ok, por eso es que es importante el nombre del Señor Yahawashi, porque Él tiene el rango superior, tiene dignidad superior, la autoridad superior, y como vimos en 1 de Corintios 15, 27, no es superior al Padre Yahweh. Ok. So, ¿ya ves? Y eso va con el contexto de padre. La idea de preeminencia va muy bien conectada con el contexto de la palabra hebrea padre en la cultura israelita. ¿Ok? El padre como figura de preeminencia en la familia. ¿Ya ves? Por eso es que Pablo mencionó que Yahweh es la cabeza del Señor Yahawashi
la, la cabeza del hombre es Yahabushai, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de los niños es el padre, y la mujer asiste en crear a los hijos a la imagen del padre, man. ¿Ok? So, como dice aquí, en la cultura hebreo-israelita, el padre era la cabeza. ¿Ok? No solo daba vida biológica, sino que ejercía autoridad legal, social y espiritual sobre la familia. Ya ves, porque el Señor Yahabushai siempre ha tenido autoridad por medio del Padre Yahweh, man. Por eso es que Él fue el que nos sacó, ¿ok? De Egipto, ¿ok? Ok, Pablo dijo eso, man. So, vamos a ver. Éxodo 23. Judas, perdón, no fue Pablo, fue Judas. Dice, Judas 1 y 5 dice, mas quiero recordarles, ya que una vez lo ha sabido, que el Señor Yahabushai, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. So aquí está diciendo y afirmando que el Señor Yahabushai fue el que nos salvó de Egipto. Por eso es su nombre, el Salvador. Él fue el que nos guió. Okay, en Éxodo 23 y versículo 20 se le conoce como mi ángel. ¿Ok? Dice Éxodo 23 y 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará tu rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Ok? Mi nombre, Sham, mi reputación, mi autoridad está en él. ¿Ok? Y eso es lo que va en la preeminencia, la autoridad legal que el Señor le ha dado. ¿Ok? Por eso también cuando el Señor Yahabushai, que no lo dijo como el Señor Yahabushai, pero el ángel de Yahweh, ¿ok? A ver, Éxodo 23. Quiero ver, porque creo que está en Números. Un momento. Éxodo 23 y ¿qué? Y 20. So, como dice aquí, mi ángel. So, vamos a ver. An angel, malak, before. No. Sí, Josué 5 y 13. Ok. Josué 5 y 13 dice, ok, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Ok? Porque si hubiera sido un ángel regular, ¿ok? ¿Qué le hubiera dicho? No, levántate, yo soy consiervo tuyo. Porque eso es lo que... no considero consiervo. Un momento. Ustedes saben a lo que me refiero. ¿Ok? Como dice aquí, Apocalipsis 19 y 9. ¿Ok? Y este era un ángel, otro ángel. No era el Señor Yahabushai. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahabushai. Ok, el punto de esto es que el ángel le dijo,
no lo hagas. ¿Por qué? Porque era un ángel, no era el Señor Yahabushai. Este ángel que está aquí presentándose como príncipe del ejército de Yahweh. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. El Señor le dijo que él tenía autoridad, ¿ve? Y a Josué le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Ya ves, porque estaba hablando del Señor Yahabushai, man. ¿Ok? Por eso es que él tenía preeminencia. ¿Ok? So, continuando aquí en Colosenses 1 y 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ok? Por eso es que el Señor mandó al Señor Yahabushai y su título es Amnawaala, que es Dios con nosotros, pero eso es específicamente para Israel. ¿Ok? Porque reconciliar quiere decir que vas a restablecer una relación que ya existía, pero que fue quebrada. Eso es una reconciliación. Y el Señor no ha hecho una relación con ninguna otra de las naciones, man. ¿Ok? Y cuando dice que en él habitase toda la plenitud, no está hablando de que porque en otras versiones, creo que dice la plenitud, creo que no es aquí. Como dice aquí en la NTV, en versículo 19, dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Yahabushai. ¿Ok? Creo que era esa, o si no... Ya, porque el Señor es supremo de él, man. ¿Ok? Es supremo, pero no está refiriéndose que el Padre y el Hijo son uno solo, man. Lo hemos visto. O cuando el Señor fue al monte de los olivos, no, creo que es Getsemaní, el monte Getsemaní. ¿A quién le fue a orar? ¿A él mismo? No tiene sentido, man, porque los cristianos tratan de explicar la Trinidad. A ver, tratan de explicar la Trinidad por el ejemplo tratan de explicar que la Trinidad por un ejemplo de agua, ¿ok? Que tiene tres, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiene tres formas, ¿ok? Que es vapor, sólido y líquido, cuando eso no tiene sentido, man. ¿Ok? But anyway, man, ese es el punto. No tenía, pensado hacer tenía un video preparado que era, de lo que Estados Unidos ha hecho, específicamente como habla el video de armas que son climatológicas, porque tuvieron el poder para controlar el clima. So quería entrar en eso, pero se me ha ido el tiempo, man. Tal vez lo haga un poco más al rato, pero espero, que esto haya sido edificante para todos ustedes, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Rahakwadash. Hasta la próxima, Shalom.